Hare Krishna, Hare Krishna, saludos para todos, bienvenidos. Hoy estamos en domingo, ¿qué? ¿Domingo 13? Sí, domingo 13 y estamos disponiéndonos para leer algo. En esta ocasión vamos a leer algo acerca de la vida de Srila Prabhupada, como de costumbre cada domingo. Así que bienvenidos. Espero que estén teniendo un buen domingo, un día agradable. Así que vamos a comenzar. Por acá tengo, vamos a ver. Sería 1, 2, 3, 4. Sí, son algunos incidentes de un libro que ustedes ya conocen. Bueno, porque en otras ocasiones hemos leído de él. Este libro, El Néctar de Prabhupada, pero en realidad lo vamos a leer en formato digital para que ustedes también sigan la lectura al mismo tiempo. Así que bienvenidos y comenzamos. A ver. Como lo hemos leído y lo hemos mencionado en tantas ocasiones, es dentro de toda la puesta en práctica del Bhakti, siempre es importante conocer a aquellos grandes devotos, a aquellos grandes Vaishnavas, quienes fueron y lo siguen siendo un ejemplo de entrega a Dios. Y esas grandes personalidades, a través de su ejemplo y su pureza, pues nos mantienen entusiastas, nos mantienen no solamente entusiastas, pero nos mantienen también alertas de cuál es el norte, cuál es el rumbo a seguir. Así que esa es la razón por la cual destinamos este espacio para, por un lado, inspirarnos y por otro lado, mantenernos recordando cuál es la meta y cómo es, ¿cómo se llama? Un factor común entre todas las personalidades santas en toda la historia y en todos los círculos, todas las tradiciones espirituales y religiones que encontremos a personalidades santas, siempre encontramos dos características que son en un sentido pues muy cercanas, muy igual. La primera es la entrega a Dios, la primera es la completa entrega y confianza y rendición a Dios. Y la segunda es el sacrificar su vida por el bienestar de los demás. Así que ambas cosas están allí muy juntas. Y Prabhupada no era menos, Prabhupada cumplía muy bien, sin ninguna duda. Ambas características están allí en la vida de él. Así que incluso para aquellas personas quienes oficialmente no se consideran seguidores de Prabhupada, aún así habrá mucha inspiración y mucha enseñanza al descubrir su vida. Así que bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Voy a hacer un poquito más grande esto para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Y al mismo tiempo vamos a cambiar. Ahí está. Del libro, como ya dijimos, el libro El Néctar de Prabhupada, todo lo que vamos a leer hoy será de allí. Viajar en avión con Prabhupada. Aquí hay una fotografía de él bastante curiosa. Mientras todos los demás viajeros tal vez regresan a casa o tal vez están yendo para negocios, parecería a ellos, o vienen de sus negocios o van a sus negocios. Prabhupada también andaba en sus negocios trascendentales, mientras todos los demás en la fila son viajeros normales, podemos decirlo. Aquí lo encontramos a Prabhupada, aún, ¿cómo es esa palabra?
se me olvidó, a un visitante del mundo espiritual, bajándose de un avión y tomando la fila como otra persona ordinaria, como otra persona más, tomando la fila para sellar su pasaporte. Pero lo que hay en su mente, todo es igual. Un pasaporte impreso en la India que va a ser sellado, un anciano que trae su bastoncito ahí en la mano. Pero su motivación es completamente distinta y su misión es completamente distinta. Lo que había siempre en su mente y en su corazón era beneficiar a la mayor cantidad de personas. No sé si posiblemente algunos de ustedes estuvieron presentes el domingo anterior cuando escuchamos a Mahatma Prabhu hablar en este tópico en relación con esto de Prabhupada llegando a Estados Unidos. Y él nos contaba cómo en algún momento uno de sus discípulos encontró una lista hecha a mano por Prabhupada, cosas por hacer. Y una de las cosas por hacer en su propia lista de cosas por hacer, era hacer que todo el mundo se vuelva consciente de Krishna. Una tarea bastante grande. Así que las actividades, el centro de todo el movimiento de conciencia de Krishna consiste en que él, ese santo, sigue viajando y sigue intentando esa misma tarea a través de sus libros, principalmente a través de sus libros y a través de toda una institución que intenta satisfacer ese mismo deseo, que las personas sean felices. Ese es lo que mueve el corazón de los santos, ¿no? Y todas sus actividades fueron en esa dirección. Así que vamos a leer número 37, viajar en avión con Prabhupada. Voy a ir subrayando para más fácil. Las actividades de Srila Prabhupada en las situaciones inusuales y a veces extenuantes de viajar en avión constituyen un lila, una actividad especial. A veces los devotos que acompañaban a Prabhupada sentían una aguda incomodidad al ver a su maestro espiritual en situaciones tan inconvenientes. Todos sabemos que no es nada cómodo los viajes en general y en avión, la migración, los permisos, la aduana, las filas, todo eso. Por ejemplo, la costumbre de Srila Prabhupada era comer solo, mas esto no era posible en un avión. Y naturalmente tenía que sentarse al mismo nivel que sus discípulos y que los no devotos. Normalmente, después de comer, les decía a sus discípulos que compartiesen entre ellos los remanentes. A veces los devotos sentían que comer así, en presencia de Prabhupada, era quizá ofensivo, pero Prabhupada siempre insistía en que ellos también respetasen el prasad, o sea, que comieran, que lo honraran. Él se preocupaba en ver que los devotos eran bien atendidos. En ocasiones, los pasajeros de los asientos de enfrente observaban a los devotos comiendo y notaban que comían los restos del plato de su maestro. Estas situaciones tenían su buen aspecto en el sentido de que los devotos se veían forzados por la presencia de Prabhupada a permanecer en conciencia trascendental y a no ser afectados por las opiniones mundanas de los karmis. En una ocasión, volando, Srila Prabhupada desde Venezuela, el único alimento que llevaba con él era un poco de arroz inflado envuelto en un papel aluminio. Cuando su sirviente le dijo a Srila Prabhupada que esto era todo lo que tenían, y le preguntó si quería tomar algo de la cocina del avión, Prabhupada dijo: no, tenemos nuestro prasada, está bien. El sirviente de Prabhupada desenvolvió el papel aluminio y lo colocó sobre la mesita delante de Prabhupada. Srila Prabhupada comió más o menos la mitad del arroz inflado y luego les pasó el resto a sus dos discípulos junto a él. Justamente cuando los devotos iban a compartir los remanentes, una azafata pasó por el pasillo, miró la
escena de Prabhupada, metió la mano en el arroz inflado, tomó un puñado y se lo comió. Esto está muy bueno, dijo inocentemente. ¿Qué es? El sirviente de Prabhupada dijo, es arroz inflado. Srila Prabhupada miró a la azafata y le sonrió. Ella, a su vez, le sonrió a Prabhupada, diciendo, está muy bueno. Me alegro que le guste, dijo el sirviente de Prabhupada. ¿Van a querer algo más?, preguntó la azafata. Bueno, es que somos vegetarianos, explicó Srutakirti. A menos que haya fruta o algo por el estilo, no tomaremos nada. Bueno, puedo ir a la primera clase y traerles una cesta de frutas, dijo ella. En pocos momentos regresó con una cesta de frutas, junto con unos cuchillos y vasos. Preguntó si había algo más que ella pudiera traerles. Preocupada, ¿le gustaría un poco de leche?, preguntó Srutakirti, su sirviente. Sí, respondió Prabhupada, bien caliente. Normalmente en un avión no es fácil conseguir una taza de leche caliente, pero en esta ocasión la azafata estaba muy dispuesta y al poco tiempo regresó con la leche caliente. Todo había sucedido tan espontáneamente, comenzando desde el momento en el que la azafata tomó un poco de prasada del plato de Prabhupada. Los devotos en el templo solían correr y abalanzarse por un poco del Maha Prasada de Prabhupada. Mas esta azafata había tomado espontáneamente un poco y se lo había comido, y entonces se había sentido inspirada a rendir servicio a Prabhupada. Realmente eso fue digno de ver, comentó Srutakirti cuando se marchó la azafata. Es natural, dijo Prabhupada. Las mujeres tienen la tendencia a ser maternales. Entrevista con Srutakirti Das. Bueno, aquí hay una entrevista más, otra vez con Srutakirti. No, vamos a leerla. Es en los aviones también. Que en realidad ya hemos comentado este otro incidente, ya lo hemos comentado, pero vamos a leerlo. En otro vuelo, yendo de Japón a Hawái, Srila Prabhupada quiso tener otro intercambio con una azafata. Él estaba leyendo en una revista un artículo sobre la liberación de la mujer. Con esto en mente, se volvió al devoto sentado junto a él y le dijo, llama a la azafata, dile que si quiere liberarse se tiene que rapar la cabeza como nosotros. Entonces se liberará. El devoto no podía creer que él quisiera realmente decir esto, que realmente Prabhupada quisiera decir eso. Ve, insistió Prabhupada, ve, llámala y gástale una broma. Por supuesto era broma lo que estaba diciendo. Dile que se tiene que rapar. Prabhupada parecía hacer esta petición en serio y la repitió, pero el devoto rehusó a hacerlo. Entrevista una vez más con Srutakirti Das. Vamos a leer el comentario que hay aquí. La anécdota. Cuando leemos la anécdota del discípulo que rehusó gastarle una broma a la azafata, a pesar de la orden de Prabhupada, quedamos decepcionados con ese discípulo. Sin embargo, en un sentido más amplio, cada uno de nosotros frecuentemente es puesto a prueba sobre si tiene la suficiente convicción para llevar a cabo las instrucciones de Prabhupada, en ocasiones, entre comillas, increíbles. En los primeros días de ISKCON, en la segunda avenida 26 de Nueva York, una vez Prabhupada estaba en su habitación dando bolsas de yapa a los devotos. Explicó que las cuentas se debían guardar en la bolsa de yapa o llevarlas alrededor del cuello. En cualquiera de los dos casos uno podía caminar por la calle y cantar Hare Krishna. Claro, si no es que les da vergüenza, dijo Prabhupada. Con este comentario, Prabhupada dejó ver que él era consciente de que los occidentales que adoptaban la conciencia de Krishna tienen que hacer acopio de todo su coraje para
aparecer en público como devotos o para actuar en la plataforma devocional frente a las diversas resistencias del mundo material. Prabhupada escribe en el Bhagavatam y dice lo siguiente: el discípulo debe aceptar las palabras del maestro espiritual sin titubeos. Cualquier cosa que el padre o el maestro espiritual ordene, deben aceptarse sin argumentos. Sí, señor. No debe haber ningún caso en el que el discípulo diga: eso es incorrecto, no lo puedo cumplir. Cuando dice eso, está caído. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 24, texto 13. Así pues, ¿qué pasa si una azafata se ríe de nosotros o se enfada con nosotros? ¿Y qué si a todo el mundo material le desagrada que el hecho de que nos hayamos vuelto devotos de la conciencia de Krishna? Lo importante no es lo que otros puedan pensar de nosotros, sino que complazcamos a Prabhupada, a Krishna a través de Prabhupada, y que nunca rehusemos cumplir sus órdenes. Vamos a cambiar aquí. Ok. Como digo, este último incidente de Prabhupada lo habíamos comentado alguna vez. Prabhupada tratando de bromear un poco, tanto con su discípulo como con la azafata, que al final no le dijeron nada. Pero Prabhupada lo vemos aquí desde otra perspectiva, ¿no? No solamente el maestro y el acharya, que todo el tiempo podría dar esa impresión serio y grave y a punto de regañar a cualquiera, sino que también tenía esta parte, ¿no?, más como bromear. Si ustedes recuerdan, no sé si todos recuerdan, hace algunas semanas vimos una entrevista con una persona, con una muchacha o una señora que había conocido a Prabhupada en aquel año 1965. Y ella decía: yo lo recuerdo que siempre que estaba hablando de Krishna o que estaba cantando el mantra, en esas dos ocasiones era muy serio. Pero en otro momento en el cual él no estaba ni hablando de Krishna, o sea, no estaba predicando, y no estaba cantando el Mahamantra, en esos otros momentos era muy jovial y siempre lo recuerdo sonriendo, decía ella. Así que vemos aquí un balance en la vida de Prabhupada. Como cuando se requería, eso se le conoce como sobriedad. Cuando se requiere, actuaba con toda la seriedad del mundo, y cuando no era necesario, podía bromear al punto al cual llegó con su discípulo de decirle: juégale esta broma. Y bueno, más arriba lo vimos también en este incidente volando desde, ¿dónde era? Desde Venezuela hacia, no se dice eso, solo se dice que iba de Venezuela. Y la azafata, que muy, como aquí se menciona, en el templo, tantos devotos se peleaban realmente, bueno, no a los golpes, pero espero que no a los golpes, supongo que no tan extremo. Se peleaban por tratar de conseguir, porque las escrituras mencionan que cuando se ofrece el alimento a Krishna, que es el prasadam, y cuando se cocina en cantidades grandes, no se puede, por ejemplo, no se puede poner una olla grande de arroz en el altar, pues, porque no cabría. Así que saca un plato pequeño y se ofrece al Señor. Y ese plato pequeño que se ofreció, si bien es cierto, toda esta ofrenda se cocinó para el Señor, ese plato pequeño que se ofreció en el altar es no solamente prasadam, sino que mahaprasadam. Y es un prasadam maha, es un prasadam más grande, en un sentido. Pero aparte del mahaprasadam, que es el prasadam, el alimento que se ofreció, aparte está el mahaprasadam, que es los remanentes de Krishna primero, y luego los remanentes del maestro espiritual que ha comido los remanentes de Krishna. Y ese mahaprasadam, muchos devotos siempre estaban atentos por comer los remanentes de Krishna y después los remanentes de Prabhupada, del devoto puro que era Prabhupada. Y aquí estaba la azafata sin ningún conocimiento de ese tipo de procedimientos sociales
y etiquetas, ¿no? Cualquiera mete la mano en el plato de otro, así por así. Y también ella, que tenía una etiqueta laboral, ¿no? No es que estás comiendo y llega una azafata a meter la mano y a probar lo que estás comiendo. Definitivamente que es inusual, ¿no? Sin embargo, terminó siendo inspirada para ofrecer un servicio debido a haber comido un poquito de prasada. Es la diferencia que hace el devoto aquí. Debido a haber comido un poquito de prasada, se sintió inspirada para ofrecer algo más, ¿no? Continuamos. A ver. Realizaciones, ayúdenme. Vamos a ver qué nos encontramos acá. Una vez en Hyderabad, Srila Prabhupada reveló, Hyderabad es un lugar en India, Srila Prabhupada reveló la esencia de nuestra relación con él. Estábamos cantando yapa, caminando hacia el este, cuando a 2 kilómetros de la carretera principal, cuando el sol comenzó a asomarse frente a nuestros rostros. Entonces repetidamente apareció un automóvil disparado directamente hacia nosotros. Yo estaba a la derecha de Srila Prabhupada y Mahamsa caminaba a su izquierda, como si fuéramos sus guardaespaldas. El carro no disminuía su velocidad, sino que seguía acercándose. Sentí tanta ira que me adelanté corriendo hacia el carro, levanté los brazos y grité con todas mis fuerzas. Opa. Justo al momento que iba a gritar el problema. ¡Paren! La idea que tenía en mente era que si se van a acercar más, mejor pásenme por encima. Todo el cuerpo me temblaba como una hoja, pero porque casi me atropellaron. Frenaron exactamente delante de mí. Dentro del carro había 2 rufianes adolescentes hindúes. Entonces Prabhupada se acercó. Se veía muy feliz y estaba sonriendo y me dijo: Murti, has arriesgado tu vida por mí. Muy bien. Luego rodeó el automóvil y siguió caminando por la calle. Yo tomé esto como un indicio de nuestra relación, la relación de Prabhupada conmigo y con los demás devotos de mi generación, que no éramos esos discípulos sannyasis íntimos, como era la relación entre un general y sus soldados. Vamos de vuelta con esta última línea. La relación de Prabhupada conmigo y con los demás devotos de mi generación, saltamos los paréntesis, era como la relación entre un general y sus soldados. Siempre nos trataba con ánimo militar, muy estricto y cordial. Nunca sentimos que pudiéramos estar en términos familiares con Prabhupada en cuanto a conversaciones o actividades, tal como lo hacían algunos devotos que nosotros conocíamos, tales como Gurudas y otros. Por alguna razón, muchos de los devotos como yo se relacionaban con Prabhupada de esa manera, como el Señor, el gran general, y nosotros como los reclutas. Él vivía esa relación y nosotros también. Entrevista con Murti Das. Ok, vamos. Hay un poco más, pero aquí quiero comentar algo. Como entrevista con Murti Das, con Murti Prabhu. Voy a cortar un momento. Que él está contando aquí su experiencia y su apreciación, o como diríamos en otras palabras, su realización, su vivencia. ¿Cuál es qué impresión tiene él en su corazón en cuanto a la relación con Prabhupada, ¿no? De que él dice: yo nunca me relacioné con Prabhupada así tan familiar, tal vez como otros, ¿no? Y como aprendemos en nuestra filosofía, todos somos personas, todos somos individuos distintos, y cada individuo tiene su forma de ser, su personalidad. Así que tal vez en general, y según la apreciación del Prabhu Murti Das, hoy, él dice: todos nos relacionábamos como si él fuera ¿qué lo dijo? ¿General? Sí, el general y los demás sus reclutas. Y había otros que no tenían esa relación, él dice.
Y lo cierto es que cada persona, debido a que los individuos son distintos, cada persona tendrá un relacionamiento distinto, tanto con Krishna, cada quien tiene una relación distinta, como con el maestro espiritual. Y hay algunos, como Murti Prabhu en este caso, él dice, yo me sentía como un recluta. En alguna otra ocasión escuchamos también a Virabahu Prabhu, uno de nuestros, afortunadamente, nuestros maestros espirituales, a quien apreciamos y valoramos. Virabahu Prabhu, su realización en cuanto a este tema, en cuanto a su relación con Prabhupada, él decía que en muchas ocasiones yo me sentía como un mayordomo, decía él, como un mayordomo de que mi deber era hacer que Prabhupada esté cómodo, hacer que Prabhupada esté bien. Y me sentía feliz como un mayordomo. Y él mismo, previamente, antes de unirse a la misión de Prabhupada, él era un profesor, si no recuerdo mal, era un ingeniero, o bueno, es un ingeniero a nivel académico, pues. Y era un profesor en una universidad, si no recuerdo mal. Pero, habiendo conocido a Prabhupada, él dice, a mí me gustaba sentirme como su mayordomo, hacer todo lo que fuera posible para hacer que él esté cómodo, como yo, un sirviente. Y en este caso lo encontramos a Murti Prabhu diciendo, yo me sentía como un recluta. Y él nos trataba siempre estricto pero cordial. Así que vemos diferentes individuos sintiéndose de diferente manera con Prabhupada, ¿no? Vamos a ver. Y aquí tengo uno más. En relación a las relaciones, los diferentes tipos de intercambios que Prabhupada mantenía con sus discípulos. Ya que hemos hablado del sentimiento de recluta que acaba de decir Murti Prabhu, o el sentimiento de mayordomo, citando a Virabahu Prabhu, vamos a leer este otro extracto titulado Intercambio con sus devotos. Vamos a ver. Srila Prabhupada dijo una vez que para poder amar a Krishna primero hay que conocerlo. Como representante de Krishna. Yo estoy aquí moviendo todo. Como representante de Krishna, Prabhupada hizo que sus devotos se apegasen a él y después que se apegasen al servicio de Krishna. Así se establece en los Shastras védicos, en las escrituras, que la infinita personalidad de Dios se revela a la diminuta alma espiritual por medio o por intermedio del maestro espiritual. Y lo hemos venido leyendo todos estos días, que a través de la compañía de los devotos puros uno puede conseguir a Krishna. Se llama Sadhusanga. Srila Prabhupada atrajo devotos valiéndose de sus libros, de sus clases y muchos otros métodos directos del Bhakti Yoga. También desarrolló relaciones individuales con sus discípulos, a veces basadas en asuntos aparentemente ordinarios. Por supuesto, la relación principal que tenía con cada discípulo se basaba en su servicio regular, el servicio de cada discípulo. Pero a veces tenía intercambios con ellos en base a cosas sin importancia. Si se encontraba a los padres de un devoto, a veces preguntaba al devoto por el bienestar de su padre y madre, o aceptaba un mango diario como regalo, o una ramita para limpiarse los dientes, o tal vez llamaba a un devoto en particular para tener un oponente en debates fingidos filosóficos. Srila Prabhupada fue desarrollando una creciente amistad con su discípulo Chandan Acharya Das, basada en sus tratos mutuos con respecto a un reloj Omega. Esto lo hemos leído en una ocasión anterior, ustedes tal vez recordarán, pero es relevante aquí. Cuando Chandan Acharya estaba recibiendo la iniciación Harinama, o sea, la iniciación del maestro espiritual de manos de Prabhupada en Boston, él le regaló como Guru Dakshina, como regalo para el Guru, un reloj de oro, Omega. Debió ser un reloj muy valioso, ¿no? ¿No necesitas este reloj?, le preguntó Prabhupada. ¿No necesitas este reloj? Bueno, dijo Chandanacharya,
Como usted me ha dado algo muy querido para mí, ahora le estoy dando a usted lo más querido que poseo. A Chandan, el reloj se lo había regalado su padre, y él lo consideraba su más valiosa posesión. Prabhupada quedó complacido con el regalo y explicó a Chandan que dar regalos y aceptar regalos era uno de los 6 tipos de intercambios amorosos en conciencia de Krishna. El reloj pasó a ser el factor común de una serie de conversaciones que ocurrieron a lo largo de un año entre Srila Prabhupada y su nuevo discípulo. Como el reloj atrasaba un poco, Chandan Acharya le preguntó a Prabhupada si primero podía ajustarlo y limpiarlo antes de entregárselo. Prabhupada consintió, pero después se molestó cuando supo que Chandan había dejado el reloj en una relojería sin pedir recibo. Meses más tarde, cuando Srila Prabhupada fue a Nueva Vrindavan, Chandan, entre otros cientos, viajó también para ver a su maestro espiritual, y Srila Prabhupada lo recibió afectuosamente. Prabhupada llevaba el reloj Omega, y al ver a Chandan le dijo: «Este reloj es muy bueno», dijo Prabhupada. «Este reloj es muy bueno. ¿Tienes reloj? ¿Tú tienes uno?». Prabhupada mandó a su sirviente a que le diese su viejo reloj a Chandan Acharya. Prabhupada dijo que le había cambiado la pulsera original por una elástica de metal, porque es mucho más fácil de poner y quitar, dijo. A Chandan le gustó recibir de Prabhupada la pulsera original, que ahora tenía un dulce aroma a sándalo, al haberla llevado Prabhupada en su muñeca. Puso la vieja pulsera en el reloj que Prabhupada le regaló. Prabhupada admiró su reloj Omega cuando se sentaron juntos en su pequeña habitación de la sala del templo en Nueva Vrindavan. «Lo único diferente de este reloj», dijo Prabhupada, «es que no me dice el día ni la fecha. El viejo reloj sí lo hacía». Dijo Chandan Acharya. «Prabhupada», dijo Chandan Acharya, «yo le puedo dar un calendario pequeñito que se adapta a la pulsera del reloj y se puede cambiar cada mes». Prabhupada dijo que sería bueno, y en los meses siguientes hubo más intercambios, pues Chandan remitía a Prabhupada los calendarios de pulsera y Prabhupada le escribía dándole las gracias. Meses después volvieron a encontrarse otra vez en Nueva York y hablaron más sobre relojes. «¿Cómo está tu reloj?», preguntó Prabhupada. «Ah, está bien», sí, la Prabhupada, «¿y el suyo?». «Se retrasa», dijo Prabhupada. «¿Por qué engañan de esta manera a un reloj tan caro que piensas que estará en hora, pero que cada día atrasa 1 minuto o 2? «Sí», dijo Chandan, desabrochando la pulsera y enseñando el reloj que Prabhupada le había dado. «Este mío adelanta casi 5 minutos al día». «Bueno, al menos tiene una buena cualidad», dijo Prabhupada, «que adelanta». No te atrasan las cosas, ¿no? Chandan Acharya y los demás devotos presentes se rieron con Prabhupada de los engañosos defectos de los relojes. Kirtanananda Swami también estaba presente y le llevó a Prabhupada un plato de prasada. Prabhupada lo probó y luego distribuyó el resto entre todos. «Srila Prabhupada», dijo Kirtanananda Maharaj, «lo único que yo quería es hacer el dulce de modo que usted me lo enseñó, me lo dijo, pero nunca me sale como a usted, y he hecho todo tal como me lo enseñó». Prabhupada volvió de lado su cabeza y dijo: «Habilidad». Así, en tantas maneras diferentes, como discípulos diferentes, Srila Prabhupada tenía intercambios con ellos y los conducía a tener una atadura amorosa con Krishna, incluso hablando de relojes o de cocina. Así que, como digo, ¿cómo se llama? Este parágrafo, este extracto, lo habíamos leído ya, el asunto de Prabhupada hablando de relojes con su discípulo, hablando de cómo hacer dulces con otro. Y de esa manera
cultivando y reforzando la relación personal con cada uno de ellos. Así como tal vez ustedes recuerdan, esta mañana nosotros leímos en Bhagavatam como no es y lo hemos leído otras veces y Prabhupada lo mencionará a lo largo de sus libros, como no es por asuntos mecánicos que uno puede lograr amar a Dios. Similarmente, y un poco hablamos de esto en la mañana también, similarmente el servicio devocional tiene una dimensión, no solamente la relación del devoto hacia Krishna, sino tiene otra dimensión también de relaciones, relación con el maestro espiritual, con los diferentes maestros espirituales, relacionamiento entre hermanos espirituales, podríamos decir, relación con hermanos espirituales un poquito mayores, hermanos espirituales más mayores, relaciones con tíos espirituales. Es una familia. Y en este caso lo vimos a Prabhupada cultivando y nutriendo su relación. Y esa relación no era mecánica. No era que Prabhupada era un robot y cada vez que, así como, aquí tengo el teléfono, que no entiendo bien cómo funciona, pero si tienes el teléfono y le activas cierta, ¿cómo se llama? Cierta función, entonces ya no tienes que, si quieres buscar algo en el buscador del Google, ya no tienes que escribirlo, sino que le dices, búscalo tú en el teléfono con Siri, o el nombre que tenga el teléfono. Entonces lo buscan y solamente acudes al teléfono y le das tu señal, le hablas y ya pone tal canción, pone tal video. El teléfono lo hace de manera mecánica. Y no es que la relación con el maestro espiritual o la relación con los devotos tendría que funcionar así, sino que hay una dimensión humana. Hay una dimensión y nuestro maestro espiritual, nuestro querido maestro espiritual, no es que él decía, no, yo soy el gurú y ahorita que estás, ven, siéntate y te voy a hablar de Krishna, perdón, porque aquí hablamos de Krishna. Pero como bien lo leímos en esta última línea, y voy a traerla nuevamente porque la forma en las últimas dos líneas de este incidente, la forma en la que se termina este incidente es muy bonito. Quiero ver si ustedes lo están leyendo, sí. Así, en tantas maneras diferentes, como discípulos diferentes, Srila Prabhupada tenía intercambios con ellos y los conducía a tener una atadura amorosa con Krishna, incluso hablando de relojes o de cocina. Así que Prabhupada no era esto es una enseñanza para nosotros, ¿no? Como nuestros tratos, ya que en la mañana hablábamos de ello también, de los relacionamientos, como nuestro maestro espiritual en sus tratos, en sus relacionamientos, podía incluso, ¿cómo es esta palabra? Nutrir y volver más fuerte y condensar su propia relación hacia su discípulo, con su discípulo, hablando de relojes, ¿no? Hablando de cómo cocinar dulces. Bueno, cómo cocinar el dulce podríamos decir que es una actividad más devocional porque le cocinas a Krishna, ¿no? Pero hablando de relojes con su discípulo Chandan, y no solo una vez, no es que, como aquí lo vimos, no es que en una ocasión el discípulo vino y Prabhupada, bueno, le siguió la corriente un día porque él quería hablar de relojes, sino la próxima vez que se encuentran, Prabhupada mismo le dice, ¿cómo está tu reloj? Así que hay una dimensión humana, ¿no? Hay una dimensión, sí, que es, podemos decirlo, material, pero bueno, es material, ¿no? Pero en un sentido, como ayer también lo estábamos diciendo, y como nos lo enseña Bhagavad Gita, que todo se puede espiritualizar, ¿no? Y en cuanto a nuestros relacionamientos, en la medida en la que podemos entre Vaishnavas, ya sea que yo practique de manera regular y de manera seria el servicio devocional, Bhakti Yoga, o no. En todo caso, merece la pena crecer
integral, crecer de manera integral, crecer como aún en el ámbito espiritual, crecer y mejorar en mis actividades devocionales, en mis actividades litúrgicas, si podemos llamarlo, en mis actividades institucionales, aprender a hacer más cosas devocionales, pero vale la pena crecer como seres humanos, ¿no? Porque el crecer como seres humanos nos permitiría, porque el crecer como seres humanos indica que, o sea, estamos dándole como ese color. Crecer como seres humanos indica o indicaría en este contexto aprender a relacionarnos entre nosotros, porque tenemos 3 grados de conciencia, podemos llamarlo así de esta manera. El grado dependiente, en el cual soy un niño y dependo de mis papás, pero en algún momento creceré, ¿no? Así que después de la dependencia encontramos la independencia, donde el niño ya no es un niño y se independiza. Esto no solo en la familia, sino en un patrón que está en todas las sociedades, ¿no? Y la persona se independiza. Pero conforme vamos creciendo y si hay un crecimiento integral, nos damos cuenta que después de la independencia hay otra dimensión conocida como la interdependencia. La interdependencia consiste en que yo soy capaz de valerme por mí mismo y usted también. Y como yo soy capaz de valerme por mí mismo y usted también, me doy cuenta y usted al mismo tiempo se da cuenta que si cooperamos entre nosotros mismos, podemos generar resultados fantásticos. Ni usted depende de mi fuerza, ni yo me vuelvo dependiente de su fuerza. Ambos somos dependientes y aprendimos a trabajar en conjunto, ¿no? Y esa es la interdependencia. Y a un nivel humano, así como Srila Prabhupada mostró no ser un robot, mostró que para cultivar y mejorar su relacionamiento incluso con sus discípulos, a veces hablaba de relojes, o a veces hacía bromas con la azafata del avión, o a veces hablaba de cocina, o a veces, como aquí lo leímos, ese es un hecho conocido por muchos, a veces llamaba a uno de sus discípulos, sonaba su campanita de su cuarto, y llamaba a uno de sus discípulos, o varios, los hacía sentarse para tener un oponente con quien discutir puntos filosóficos. Y su discípulo tenía que hacer el rol de un oponente. Y él entrenó a muchos de sus discípulos de esa manera. Les hacía pensar y es una parte fantástica de él también. De cómo, al contrario de llamarlos para adoctrinarlos y que se callen nada más y escuchen la doctrina, al contrario, él les pedía por favor que busque argumentos y era un ejercicio que él hacía frecuentemente. Y sus discípulos se ponían en un papel, por ejemplo, ateo, ¿no? Y todos los argumentos que se le ocurrían, todos, uno tras otro, los argumentos ateos, se los presentaban a Prabhupada como si él mismo en ese momento fuera una persona atea. Y Prabhupada, uno tras otro, siempre de manera muy experta, iba desmontando los argumentos. Así que lo vemos, ¿no? Un Prabhupada que en sus tratos humanos era bastante humano, no un personaje ficticio lejano. Vamos a ver. Así que tengo uno más por leer, pero en conclusión con este tema de los relacionamientos, que es muy vasto y cuando lo llevamos a la práctica no es tan fácil así como cuando se habla, por supuesto que no, pero podemos recordar eso, ¿no? El seguir cultivando la dimensión humana. Y nuestro mismo libro es Upadesha Amrita, algunos de ustedes lo conocerán. Upadesha Amrita, el néctar de la instrucción, escrito en los años 1500 por Rupa Goswami, discípulo directo del señor Chaitanya Mahaprabhu, y es uno de nuestros acharyas más grandes. Rupa Goswami escribió que Dadati Prati Grinati Guhyam Akyati Prichati, que entre los Vaishnavas una de las costumbres observadas es que se comparte regalos
como Prabhupada aquí lo mencionó, que forma parte de la práctica Vaishnava. Un buen Vaishnava observa también, un Vaishnava estricto observa todos los puntos. Y uno de los puntos es dar regalos a otros, imagínense. El Bhakti dice, si quieres ser un Vaishnava de verdad, te obliga a dar regalo a otros Vaishnavas. Esa forma parte de nuestra práctica devocional. Así que podemos seguir cultivando la dimensión humana. Y vamos a leer por último me queda este último, aquí está. Número 2. Srila Prabhupada diciendo, tú eres un ignorante. Vamos a ver qué encontramos por acá. Unos cuantos meses antes de la primera visita de Prabhupada al templo de Dallas, un fuerte huracán sacudió el área, derribando árboles. Un alto y valioso árbol que daba sombra en el patio del templo también cayó y se quedó apoyado contra el salón de prasada para los niños. El árbol aún tenía sus raíces en la tierra, pero su opresivo tronco, con sus ramas colgantes, se extendía ahora en un ángulo agudo por el medio de la vereda, dejando apenas suficiente espacio para pasar por debajo. Satsvarupa, el presidente del templo, no actuó inmediatamente, pero varios devotos se le acercaron y le dijeron que el árbol debía ser quitado de inmediato o podía provocar que el edificio en el cual estaba apoyado se derrumbara. Satsvarupa estuvo de acuerdo y uno de los devotos se subió al gran árbol con una motosierra y desmanteló las ramas superiores y el tronco hasta que no quedó más que los 3 metros más bajos del tronco inclinado. Y así se encontraba el árbol cuando llegó Srila Prabhupada en septiembre del 72. Tan pronto como entró en el patio, acompañado por los líderes del templo y guiado por todo el grupo de niños y profesores del Gurukula, Prabhupada vio los restos del gran árbol y su rostro expresó perturbación. Se salió de la vereda del cemento y caminó por encima del árbol, y así hicieron todos los demás detrás de él. ¿Qué han hecho? ¿Quién ha hecho esto?, reclamó. Satsvarupa admitió su responsabilidad y explicó la razón por la cual el árbol había sido destruido. Prabhupada movió la cabeza con enojo. Esa no era una razón para matarlo, dijo. Satsvarupa trató de explicar las peligrosas condiciones y apuntó hacia la abolladura en el techo del edificio. También dijo que el árbol caído de todos modos hubiese muerto pronto. No, no está muerto, dijo Prabhupada desafió Prabhupada. Mira, le está creciendo una ramita verde. Prabhupada se alejó disgustado y los devotos se quedaron impresionados ante algo que ahora veían claramente como un acto brutal e innecesario. En su habitación, Prabhupada continuó criticando la matanza del árbol. Dijo que esa era la típica actitud americana. Cuando algo está mal, de inmediato córtalo y destrúyelo, sin comprensión o compasión por la presencia del alma. Más tarde, sintiendo arrepentimiento, Satsvarupa preguntó si había cometido una ofensa. No, ofensa no, dijo Prabhupada. Tú eres ignorante. Ofensa no, pero pues tú eres ignorante. Cuando se es ignorante hay ciertas cosas que se pasan por alto. Pero como dijimos hace unos días, Prabhupada, si bien es cierto, él nunca escribió un artículo, estoy tratando de recordar. Nunca escribió un artículo así como para decir que, o muchos artículos, pues, nunca se centró en hablar de la ecología y esto y lo otro. Pero él era un activista en ese sentido, genuino, ¿no? O sea, él aquí estaba protestando porque mataron a este árbol. Y si bien es cierto, él, como digo, no era un ecologista, era mucho más que eso, era un Vaishnava. Y un Vaishnava que sigue todo realmente es
por naturaleza y por, ¿cómo es la palabra? Por default, así por, ¿cómo es la palabra en español? Es, por lo tanto, un ecologista también. No es que están peleadas las cosas, así como un Vaishnava. Si es un Vaishnava de verdad, también es un caballero y también es una dama. Si es un Vaishnava de verdad, también es un ecologista, una ecologista. Así que Prabhupada lo vemos aquí protestando. ¿A quién se le ocurrió cortar este árbol? Ustedes, cortar todo, eliminar todo. Ustedes, los americanos. Y de vuelta, la parte sensible humana, la parte sensible de aquí, no solamente era un erudito de aquel mundo trascendental lejano, sino que él tenía los pies muy y realmente muy bien puestos sobre la tierra. Distinto a las almas condicionadas que ni están en el mundo espiritual, porque definitivamente están allá, definitivamente no están allá, y al mismo tiempo no tienen bien puestos los pies sobre la tierra. Pero un Vaishnava, como esta mañana dijimos, o fue ayer, no, esta mañana, que hablábamos de la soledad y la conexión, ¿no? Un Vaishnava tiene una conexión genuina y real, o genuina y verdadera, con Dios, y también tiene una conexión genuina y verdadera con sus discípulos, en este caso, si es que tiene discípulos ese Vaishnava, pero con los demás, pues. Y tiene una conexión genuina y verdadera con la tierra incluso, con los animales. Vemos aquí con los árboles, sintiendo compasión por el árbol que lo mataron porque la lluvia lo derrumbó. Así que una acharya es alguien quien enseña con todas sus acciones, y nuestro querido maestro espiritual, sin duda que fue siempre, y por fortuna será siempre, una acharya con todas las letras mayúsculas, en cada ocasión siempre enseñando lo que hablaba, viviendo lo que hablaba. Gustavo Prabhu, Hare Krishna. Hemos podido mejorar gradualmente en nuestro servicio gracias a los tips y algunas recomendaciones de Prabhu Gustavo, así que gracias Prabhu, lo veo que aquí está. Y vamos a ver qué dice. Recién terminé de ver el video sobre la soledad de la mañana, espero que pueda subir este video también a YouTube. Sí, afortunadamente vamos a poder hacerlo, Prabhu, vamos a subirlo. Y gracias también por sus palabras de apreciación. Sí, claro, vamos a subirlo. Y gracias por las recomendaciones y las ideas y tips que nos ha compartido también. Han sido útiles. Ok, así que vamos a detenernos aquí. Bueno, no tenemos ahora más comentarios, tal vez voy a dar un momento por si hay alguna reflexión de su parte. Pero en fin de cuentas, podemos reiterarlo, queridos devotos, queridos Vaishnavas, queridos amigos. Este movimiento de conciencia de Krishna, traído a nosotros por una personalidad tan destacada como Prabhupada, no es más de lo mismo, no es un movimiento más, no es una religión más. Este movimiento de conciencia de Krishna hace falta que lo mencionemos porque, si bien es cierto, Prabhupada lo decía con mucha frecuencia, él lo vivía de verdad, y aquellos quienes estamos, tal vez, no sé si todos los que estamos en esta sesión ahora mismo, no sé si todos nos consideramos un seguidor de Prabhupada. Posiblemente haya quienes de repente no se sienten un seguidor, pero les gusta conocer más acerca de ISKCON y acerca de todo esto. Pero en todo caso, Prabhupada mencionaba algo que él lo vivía, como todas las cosas que él decía las vivía. Y posiblemente nosotros no las vivamos, sin duda, no la vivimos como él. Y esa afirmación es que este movimiento de conciencia de Krishna existe para detener el sufrimiento de la humanidad. Y en realidad es para eso. Y
Para todos aquellos quienes están participando ahora, podemos hacer una invitación nuevamente para intentar hacer algo con mi vida, con mi esfuerzo, intentar hacer algo para ayudarle a esa gran personalidad preocupada y a otros maestros de la talla de él, otros grandes acharyas, fantásticos y Vaishnavas así ejemplares como él, que están antes que él, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati y otros que vienen antes hasta llegar a Chaitanya. Pero si tenemos suficiente inspiración con nuestro Prabhupada, pensemos de qué manera puedo yo ayudarle a este Prabhupada, a este santo, a hacer algo por la humanidad, hacer algo por la ciudad donde vivo, el barrio donde vivo, mi familia misma, yo mismo, por supuesto. Pero siempre, todo el tiempo, por sus venas corría sangre, corría el deseo intenso por ayudar a la sociedad, el deseo intenso de hacer algo para detener el sufrimiento de las personas. Así que ustedes pueden, si están interesados, les aseguro que involucrarse en esa actividad de ayudarle a Prabhupada es una actividad que reporta para nosotros un tipo de placer, que en la mañana hablamos de ello, un tipo de placer muy especial, muy, muy especial. Y aparte estará complacido, ese gran santo estará complacido y Krishna también más complacido. Así que si tienen alguna idea de cómo pueden o cómo ustedes pueden ayudar a esa misión, a que más personas escuchen la voz de Prabhupada y que puedan tener contacto con él y que puedan pulir su vida sirviéndose de las herramientas que Prabhupada trajo para Occidente. En eso consiste todo. Ver toda la oferta de Prabhupada y usar todas las herramientas que él nos da. Algunos, bueno, todos somos distintos como vivimos, pero a algunos le podemos ayudar todos de maneras distintas. Así que si están interesados en hacer un pequeño esfuerzo en esa dirección, pueden ponerse en contacto con el centro que tengan más cercano, el centro de ISKCON en su ciudad, en su lugar. Si están aquí en Panamá, con mucho gusto recibiremos sus aportes. Hemos dado forma y hemos dado inicio a un nuevo proyecto con algunos amigos, a un nuevo proyecto para hacer llegar estas herramientas a más personas. Así que si alguien está en Panamá y quiere colaborar, bienvenido. Y si alguien está fuera de Panamá y quiere colaborar con este proyecto, también bienvenido, porque hay una dimensión bastante virtual, que es incluso si usted está en otro país y está entusiasmado para ayudarnos en este proyecto, también bienvenida será su ayuda. La idea aquí es poder ocupar mi tiempo, ocupar mi energía en ayudarle a este santo que puso sus pies sobre el planeta en vino a Occidente en 1955 para ayudar a la sociedad. Y la sociedad, más que nunca ahora mismo, necesita una ciencia espiritual, necesita ayuda, no más religiones dogmáticas, no más ateísmo, sino una ciencia que pula a las personas en su servicio a Dios, pero que los pula también como buenos seres humanos. Una buena combinación. Gracias a todos por su siempre buena compañía. En la descripción de nuestro espacio de Krishna en tu casa aquí en Facebook está ahí escrito y descrito el número de chat de YouTube, por si alguien está interesado en participar en este servicio con nosotros, puede escribirnos y le compartiremos algún servicio. Puede ser un servicio durante una semana, durante un mes, no tiene que ser de por vida, pero cualquier servicio. Y si quieren hacerlo en otro sitio, donde se sientan cómodos, pero vamos a ayudarle a Prabhupada a que la humanidad esté un poquito mejor. Así que saludos. Viene dentro de media hora, si ya cumplimos con nuestra hora, viene dentro de media hora, o sea a las 6, la clase de Bhagavad Gita, transmitida por el espacio de ISKCON Panamá, también aquí en Facebook. Así que si tienen su tiempo, si tienen su Bhagavad Gita,
están invitados, como siempre. Así que nos vemos mañana.